CNE proclamó resultados electorales irreversibles. Así Lenín Moreno fue anunciado oficialmente como el nuevo presidente del Ecuador. Tras la cadena del CNE, Lenín Moreno dijo que esperaba que Guillermo Lasso acepte los resultados. Además, anunció a los posibles miembros de su gabinete, entre ellos el expresidenciable Iván Espinel, quien sería secretario de la Juventud. Andrés Páez y militantes de Alianza Creo protestan en los exteriores del CNE, reclamando los resultados electorales. Anunciaron que mañana en Guayaquil presentarán fundamentos de su impugnación. En lo internacional, repudio en el mundo. Tras ataque químico en Siria, hay más de un centenar de muertos, entre ellos 11 niños. Se difundieron videos escalofriantes del crimen. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, una vez escrutado el 99.65% de los votos, el binomio oficialista conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass es el virtual ganador. Sin embargo, la proclamación oficial se dará una vez que se evalúe cualquier recurso legal que se pudiese presentar. Fue en cadena de radio y televisión que Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, acompañado de varios consejeros, dio a conocer los resultados de la segunda vuelta una vez que se había escrutado el 99.65%. Es así que el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass obtuvo 5.057.149 votos, correspondiente al 51,16%. Guillermo Lasso Andrés Páez, 4.827.753 votos, es decir, 48,84%. En todas las juntas provinciales electorales del país y en la Junta Especial del Exterior se realizaron las audiencias públicas de escrutinio con presencia de delegados de las dos organizaciones políticas. Pozo solicitó presentar cualquier reclamo de acuerdo a lo que establece la ley. Que ambas organizaciones políticas presenten objeciones, impugnaciones y apelaciones por los canales institucionales y legales propios de un Estado constitucional de derechos y justicia. La consejera Ana Marcela Paredes explicó que, sin embargo, todavía no se puede proclamar oficialmente un ganador, mientras no se agoten impugnaciones, objeciones y apelaciones. De existirlas, no es una proclamación, en aras de garantizar esa transparencia y de que ustedes conozcan cómo están los resultados, hasta la fecha los resultados numéricos, estamos informando al país, pero obviamente no hablamos de una proclamación oficial de resultados. Para la proclamación oficial primero deberá sesionar el Pleno del CNE, informó Héctor Romero. El virtual presidente electo Lenín Moreno festejó junto a más autoridades los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral a favor de su candidatura. Moreno realizó una rueda de prensa y ahí se refirió a la conformación de su posible gabinete. Se tenía previsto que el candidato oficialista Lenín Moreno se reuniera la mañana de este martes con brigadistas que ayudaron en su campaña. Todo esto para agradecerles por su gestión. Mi agradecimiento más profundo y sincero por este enorme trabajo realizado, que ha dado sus frutos. Pero en medio del evento el discurso se extendió, pues el Consejo Nacional Electoral proclamaba a la misma hora los resultados en favor a su candidatura. El escenario cambió y las sillas fueron reemplazadas por una mesa. Lenín Moreno salió junto a su binomio Jorge Glass a ratificar su agradecimiento. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos, aquellos que votaron por nosotros y aquellos que no votaron por nosotros, porque de esa forma se enriquece la democracia. Ahí también se refirió a las reuniones que se han mantenido para conformar su gabinete.
Estamos conversando con múltiples ciudadanos de valía para de entre ellos escoger a los señores ministros. Queremos que ese gabinete esté compuesto por los mejores ecuatorianos. El nombre del ex candidato a la presidencia, Iván Espinel, sonó. Es un sentir de la juventud ecuatoriana el que se cree una secretaría de la juventud. Pienso que Iván es la persona más adecuada para llevar adelante esa secretaría. El festejo se llevó a cabo luego en los exteriores de la casa de campaña, junto a otras autoridades y asambleístas electos. En Quito informó Andrea Orbe. Un ambiente de calma se vivió a primeras horas de este martes en los exteriores de la delegación electoral del Guayas. La vicepresidenta del organismo reiteró que la alianza Creo Suma no ha presentado impugnaciones al proceso de escrutinio provincial. Representantes de las misiones de observadores internacionales visitaron la delegación electoral Guayas para recabar datos que sigan fundamentando el informe final sobre el proceso de elecciones en segunda vuelta de Ecuador. Nos reunimos también con los representantes de la observación internacional de la Organización de Estados Americanos y hoy con los representantes de UNASUR. Ellos, vinieron a solicitar información de cómo se ha desempeñado la sesión permanente y a recoger información también respecto a la parte operativa de lo que se llevó a cabo en la segunda vuelta. Hasta el cierre de esta edición y concluidos los escrutinios provinciales, la Alianza Creo Suma no había presentado impugnaciones a ese proceso. En caso de hacerlo en este periodo, tendrán que remitirlas a Quito. La Alianza Creo Suma no presentó ninguna reclamación, pese a que nos dijo que lo haría, no la presentó, ni de forma verbal ni de forma escrita. Pues tienen todos los recursos que la legislación prevé para que puedan presentar sus reclamaciones, sea ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras se voltea la página de los comicios con resultados oficiales ya proclamados, el perímetro de seguridad permanece inalterable en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, informó Enrique Muñoz. El Consejo Nacional Electoral reconoció problemas técnicos en la difusión de resultados luego del cierre de la jornada del día domingo. Sin embargo, aseguró que el sistema de escrutinio no dejó de funcionar. Uno de los cuestionamientos de los representantes de la Alianza Creo Suma al escrutinio realizado por el CNE fue conocer la información oficial del conteo de las actas del proceso, pues señalan que por 30 minutos la página web del organismo electoral no permitía el acceso a los usuarios, ante lo cual el coordinador de procesos electorales señaló que se debe diferenciar entre el sistema informático y su portal oficial. El sistema informático de escrutinios no sufrió ninguna caída, o sea, el sistema funcionó. Obviamente con temas de concurrencia al tema de la página web se tuvieron quizás algunos inconvenientes en ese sentido, pero no del sistema informático. Criterio que comparte el experto en informática, Enrique Mafla. El CNE tiene una infraestructura para procesar las actas. El CNE dispone adicionalmente de una infraestructura para publicar los resultados a través de Internet. Sin embargo, Mafla asegura que el diseño de una página web debe contemplar la concurrencia de usuarios. Yo diseño y tengo recursos físicos que soporten a un número determinado de usuarios, que es el nivel máximo de concurrencia. Y no puedo permitir que sigan ingresando y que el sistema se caiga. La Asociación Usuarios Digitales realizó el monitoreo de la segunda vuelta electoral con respecto a la accesibilidad para los usuarios del portal web del CNE, que permitía conocer los datos de las actas escrutadas, registrando así varios problemas, entre ellos el tiempo en que un usuario no pudo visualizar esta información. Lastimosamente, insisto, no estuvo pública la información o no estuvo accesible para todo el mundo la información a partir de las 5, sino a partir de aproximadamente 7:20, 7:30. El proceso electoral contempló 4.000 actas escrutadas en cerca de 1.800 centros de escaneo de información y alrededor de 24 centros de conteo de votos, informó Sofía Vintimilla. La militancia de la Alianza Creo Suma continúa protestando en los exteriores del CNE por los resultados electorales. Justamente para conocer los detalles nos enlazamos con Adriana Rojas, quien se encuentra en este lugar. Adriana, buenas noches, te escuchamos. Adelante.
Compañeros, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos sobre la avenida 6 de diciembre en el norte de la capital, a unos pocos pasos del Consejo Nacional Electoral. Por tercer día consecutivo, aquí siguen apostados sobre la vía los simpatizantes de la Alianza Creo Suma. Ellos dicen apoyar al candidato a la presidencia Guillermo Lasso y de igual manera exigen al ente rector un reconteo de votos. Dicen que no aceptarán los resultados oficiales presentados por el CNE. Muchas de las personas han permanecido aquí toda la noche, otros han llegado después de su trabajo. A medida que va cayendo la noche se siguen sumando las personas. Hasta aquí, cerca de las 6 de la tarde, llegó el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, quien con papeles en mano mostró supuestas irregularidades en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo. Que los escrutinios se hicieron utilizando 2 servidores diferentes y que mientras nos desconectaron el uno, el de arriba, en donde Guillermo Lasso tenía el 7% de ventaja sobre el candidato del gobierno, desconectaron ese, le metieron otro y en 40 minutos le quitaron a Guillermo Lasso 800,000 votos y le regalaron a Moreno 820,000 votos aproximadamente. Esas son las pruebas. Esto explicó a los asistentes a través de una pantalla gigante que se colocó en este sitio. Hasta el momento los micrófonos no se han apagado en todo el día. Los simpatizantes han expresado su apoyo constantemente. Esto es lo que sucede a esta hora en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital. Regresamos con ustedes con más información. Buenas noches. Gracias, Adriana, por tu completo reporte. Mientras tanto, decenas de militantes y simpatizantes del movimiento Creo Suma salieron a las calles de la ciudad de Cuenca exigiendo el reconteo voto a voto. Los manifestantes llegaron hasta la Delegación Provincial Electoral de la SUAY. Veamos. Miles de simpatizantes del movimiento Creo Suma y ciudadanos en general coparon las calles principales de la capital Azuaya en una manifestación de apoyo a la exigencia de Guillermo Lasso del reconteo voto a voto. Que estamos pidiendo los ciudadanos cuencanos en Quito, en Guayaquil, en varias provincias, es que se revisen los resultados y que se cuente voto a voto. Nosotros vamos a impugnar y el día de mañana Guillermo Lasso estará demostrando dónde se hizo este mega fraude. La concentración de los simpatizantes del movimiento Creo se dio en el Parque de San Blas, donde esperaban a su líder para acompañarlo en la caminata programada. Luego de conocer la noticia de que Lasso no presidiría la marcha, esta se desarrolló con la presencia del prefecto de la SUAY, asambleístas de Creo de Azuay y Cañar y principales dirigentes de otros partidos políticos. Presencia colectiva que busca alcanzar del Consejo Nacional Electoral el reconteo de votos, dicen. Lo que pedimos es que se cuente voto a voto. Y si el señor Moreno gana en el conteo voto a voto, aceptaremos. Pero que se cuente. ¿De qué tienen miedo? Cuenten voto a voto. Porque en nuestro conteo directo, en el mismo sistema que ellos nos dieron, nosotros ganamos. Ganamos las elecciones. Vamos a impugnar, no aceptamos. Los inconformes recorrieron las calles Bolívar y Tarqui, gritando consignas de rechazo a los resultados electorales hasta llegar al edificio del CNE Azuay. La protesta se concentró frente a la institución que cerró sus puertas y fue protegida por miembros policiales. Tanto la marcha como la concentración fue totalmente pacífica, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. De las pruebas que presente cualquier organización política dependerá que se pueda efectuar un conteo voto a voto. Sin embargo, primero deberán superarse algunos recursos legales. Fue César Monge, director nacional de Creo, el primero en presentar supuestas inconsistencias numéricas de los resultados de la segunda vuelta que estarían asentados en las actas escaneadas. En el acta original, Guillermo Lasso tiene 142 votos y Lenín Moreno 89. Y en el acta o en el documento o en la información que utiliza el CNE resulta que se digan los números. En el Consejo Nacional Electoral se asegura no haber dado trámite a esta denuncia, porque no se ha presentado oficialmente. Fausto Holguín, secretario del CNE, explica que la primera instancia son las delegaciones electorales provinciales.
La misma verificará que cumpla los requisitos establecidos y en el caso que así corresponda, si es que se determina que existe una reclamación por inconsistencia numérica en el acta o falta de firma de responsabilidad del presidente y secretario en conjunto, será la Junta Provincial Electoral la que disponga el reconteo de votos de esa Junta Provincial Electoral. De no estar de acuerdo con la resolución de las delegaciones electorales, se puede presentar objeciones e impugnaciones en el Consejo Nacional Electoral y, como última alternativa, tramitar apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, explica la posibilidad del conteo voto a voto. Depende de las pruebas que presente la organización política que esté impugnando. En este caso creo. Tendría que ser a través de la copia del acta resumen, a través del sistema del tribunal que tiene difundido en la página web, ¿no es cierto? Sin descartar la posibilidad de solicitar en una sola el conteo voto a voto. Puede presentar ante el Consejo Nacional Electoral durante la Audiencia Nacional de Escrutinio. No antes y no después. Aguinaga sugiere estar alerta con las notificaciones del CNE. Que en periodo electoral trabajan de lunes a domingo. Hay que tener cuidado porque también el Código de la Democracia tiene plazos de un día, ¿no es cierto? Entonces, a veces notifican el viernes en la noche o el sábado en la noche para que no, el plazo es de un día, tienen que estar pendientes las 24 horas. Informó Héctor Romero. Juan Pablo. De regreso con más noticias. La militancia de Alianza País festeja en Quito. Para conocer más detalles nos enlazamos con Andrea Valareso. Andrea, buenas noches, te escuchamos. En estudio, muy buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, estamos aquí frente a la tribuna de los Shiris, en la sede de Alianza País, donde hace pocos minutos se ha terminado el festejo de quienes llaman a esto la victoria de la Revolución Ciudadana. Hasta aquí llegaron centenares de personas para celebrar el anuncio del CNE que daba al binomio Moreno-Glass una victoria con el 51.16% de los votos de los ecuatorianos en las pasadas elecciones del 2 de abril. Como ustedes pueden observar, ya se han despejado, se han cerrado las puertas de la sede y el tráfico circula con normalidad. Hasta aquí también llegaron caravanas de personas desde el norte y desde el sur de la capital, con la esperanza de que hasta aquí llegue el binomio ganador Moreno-Glass. Sin embargo, debido a un cambio en la agenda, ha tenido que ser suspendida esta visita y esto hizo también que la gente se disipara. Eso es cuanto podemos informar a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes en estudio, sin antes desearles muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, y muy gentil por tu reporte. Además, les informamos que las elecciones presidenciales, el balance de su gobierno y diferencias con Lenín Moreno fueron parte de los temas abordados por el presidente Rafael Correa en un diálogo con un medio internacional. Escuchemos. Balance proceso electoral. Lo que no logran en las urnas, tratan de lograrlo por la fuerza. Pero le insisto, es tratar de imponer un estado de opinión. Su canal de televisión, con su encuestadora fraudulenta, lo nombra presidente electo y ya no importan las cifras oficiales. Es un absurdo total. Supuesto fraude electoral. En la primera vuelta dijeron que había fraude porque las actas rezagadas, la ley establece que debe hacerse una audiencia pública. Las actas con inconsistencia, que falta una firma, no coincide el número de votos, con presencia de los delegados de partidos políticos. Ahora, ¿sabe lo que dijo este señor? Que como habían anunciado el resultado a las 8 y se dieron a las 7, ahí está el fraude. Paraísos fiscales. Entonces se calcula que de unos 30.000 millones de capitales ecuatorianos están escondidos en paraísos fiscales. Eso es 30% de nuestro PIB. Entre ellos muchos capitales de nuestro candidato opositor, Guillermo Lasso. En una investigación de página 12 evidenciaron de 49 empresas offshore. Aciertos y errores. En líneas estratégicas creo que hemos tenido grandes aciertos. Si no, no estaríamos aquí, no hubiésemos ganado las elecciones el domingo pasado. Pero obviamente, como en toda obra humana, como en todo el camino que se recorre, puede haber resbalones. Y claro que hay errores. Por ejemplo, en nombramientos de gente, ¿no? Diferencias con Lenín Moreno. Yo soy de la línea de Tomás Borges, ese gran comandante sandinista que decía, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca.
En cambio, Lenín Moreno ha hecho un llamado a todos a que regresen los que se fueron. Bueno, respeto mucho su decisión, la admiro. Hay un llamado. Yo no puedo. Lenín tiene otra forma de ser y en buena hora para el país. Enseguida fue anulada la sentencia de 34 años de femicidio contra Byron Alberto B., quien estranguló y golpeó con una piedra en la cabeza a su exnovia, Angie Carrillo, de 19 años. Su defensa argumenta que el delito de femicidio no existía cuando ocurrió el crimen. Mucha atención, amigos. La Sala de la Corte Provincial de Pichincha declaró nulo el proceso en el caso Angie Carrillo. El autor del crimen fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de femicidio. Veamos. La madre de Angie Carrillo camina preocupada. En la audiencia de apelación solicitada por la defensa del autor material del crimen de su hija, el proceso fue declarado nulo, dejando sin piso a la sentencia de culpabilidad del Tribunal de Garantías Penales, que en primera instancia sentenció a Brian Vaca a 34 años, 8 meses de prisión por el delito de femicidio. La nulidad de todo lo que se hizo. ¿Dónde quedan los 2 años de búsqueda que hice? ¿Dónde queda todo el año de sufrimiento para buscar justicia por la muerte de Angie? De nuevo empezar la revictimización, no solo para mí, sino para mis hijos, para mi familia. La joven de 19 años de edad desapareció el 28 de enero de 2014. Sus osamentas fueron encontradas en mayo del año pasado. Estaban enterradas en una quebrada en el sector de Carcelín. Y lo único que yo estoy pidiendo es justicia por la muerte de mi hija y por la muerte de su bebé que ella traía en su vientre. La colaboración del responsable del asesinato permitió a los policías y fiscalía llegar al lugar luego de 2 años de investigaciones y búsqueda del cuerpo de Angie, quien desapareció cuando arribó a la capital a visitar a su novio. ¿Dónde está la justicia para todas esas mujeres asesinadas? Para la defensa de Brian Vaca, quien está a punto de cumplir el año de prisión para investigaciones, la colaboración del joven fue un factor importante a su favor. Se entregó a la justicia, manifestó en dónde efectivamente y cómo había cometido el hecho delictivo. Los jueces de la Corte aceptaron los argumentos de la defensa del responsable del asesinato, entre ellos que el crimen se cometió antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y que no pudo ser juzgado bajo la figura de femicidio. Aplicaron un código que salió y que estuvo en vigencia en agosto del 2014. Es decir, aplicaron un tipo penal mucho más gravoso para mi defendido de lo que cometió al momento del 28 de enero del 2014. Al mismo tiempo aclaró que no están buscando la impunidad, sino que se aplique la ley de forma correcta. Sería por el tipo penal de asesinato. De acuerdo a lo que se manifiesta en el Código Penal, es la pena de asesinato de 16 a 25 años. De impunidad no deseamos, no es nuestra teoría del caso. En lo que va del año se han reportado más de 40 casos de femicidios en el país. En Quito informó Iván Casamen. Noticias internacionales. La oposición siria acusó al régimen de Bashar al-Assad de cometer un ataque químico en el que murieron decenas de civiles en un bastión rebelde en el noroeste de Siria. ...58 personas murieron asfixiadas al noroeste de Siria en un supuesto ataque con gas químico, denunció una de las mayores organizaciones de la oposición. ...11 niños figuraban entre las víctimas del bombardeo en el bastión rebelde de Han Sheikhoun, provincia de Idlib. Decenas de heridos sufrían problemas respiratorios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que aún desconocía de qué tipo de gas se trataba. La opositora Coalición Nacional responsabilizó a Damasco por el ataque y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convoque a una reunión urgente y abra una investigación inmediata.
En plena emergencia, el hospital que atendía a los heridos fue bombardeado y sufrió importantes daños. Mañana, en la noticia de las 6:30, cámaras de seguridad graban robo de tienda en el suroeste de Guayaquil. Una de las vías más representativas de la ciudad de Cuenca es la calle Rafael María Arízaga, ubicada al norte de la Atenas del Ecuador. Es considerada una zona de interés urbano y arquitectónico que cuenta con varios monumentos y lugares históricos. La calle Rafael María Arízaga, una arteria del emblemático barrio El Vecino, sector que antiguamente constituía un paso obligatorio de entrada y salida en el límite norte de Cuenca. Un referente de este sector está ubicado a pocos metros, en la calle del Rollo. El rollo o picota, un instrumento para la ejecución de reos y tortura de delincuentes, en la época de la colonia. Aquí también está la plaza Joel Monroy, antiguamente concurrida por poetas, intelectuales y periodistas. Entre las labores tradicionales de la Rafael María Arízaga estaban la fabricación de sombreros de paja toquilla, actividad que propició que el barrio sea conocido como de los cañamazos, en alusión a quienes maceteaban y daban los acabados a los sombreros. Hoy esta calle guarda cierto encanto. Tiene aún un aire colonial, otorgado por sus casas que, aunque han recibido retoques, no se han liberado de su real esencia. También aporta a este ambiente la estrechez de la vía de adoquín y, claro, el apacible ritmo de la vida cotidiana. Como si coronara la ciudad con su cúpula central, la iglesia San José del Vecino se levanta en la calle Rafael María Arízaga. Y quizás sin intención de sus constructores, convirtieron a este monumento religioso en un mirador, una edificación con una antigua historia. Aquí en Cuenca estamos desde el año 1772, como le decía, ¿no? De la colonia. Y estuvimos como más de unos 200 años. Y ahí, porque vino un padre cuencano mismo, vino y compró ese lote de ahí. Y hicieron la iglesita y los padres, ¿cómo se llama? Vinieron con la devoción a la Santísima Virgen. Y vinieron en el año de 1938. Desde ahí estamos aquí. La historia más moderna está ligada a un personaje cuencano, su fe y generosidad. El doctor Miguel Merchán, el dueño del Mercurio, que era médico, nunca ejerció la medicina, pues no, sino que se dedicó al periódico. Y él entonces era muy amigo de los pobres, los quería mucho. Y él, como se llama, nos ayudó para comprar el actual convento. Y nos ayudó bastantísimo. Y una vez que se había ido a Lima, pues vino acá muy contento con los padres. A mí me contaron, porque los conocía a los padres antiguos, especialmente al padre Joaquín. Bueno, algunos padres antiguos, ¿no? Que él trajo de Lima una estampita de Cristo pobre. Y les digo, ¿saben que yo les traigo una gran cosa, que va a ser el padre de los pobres? Oye, como proféticamente, porque aquí ciertamente viene una cantidad de pobres. Los martes es una cosa especial. Si usted viene algún martes, por ejemplo, encuentra una cantidad de gente desde las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Varias advocaciones son veneradas en obras de arte de incalculable valor. La iglesia de San José del Vecino, la iglesia de los pobres, la iglesia de la historia de un pueblo que todo lo logra en base a su fe. Amigos, así nos despedimos, pero no cambien de canal porque enseguida viene Copa. Buenas noches.